Hola a todas y todos. Curiosamente grabo este video a 39 años de aquella primera vez que se izó y supongo posteriormente empezó a ondear una bandera negra con una estrella roja de 5 puntas con las siglas EZLN en alguna montaña chiapaneca. Por temas de condensación y el peligro inminente siempre en mí de irme por las nubes, pasaré a leer. El título de la ponencia es Oscuridad, destellos y luz, las primeras aproximaciones al cine zapatista, 1983-1993. La presente ponencia profundiza en la primera parte de una investigación más amplia, la cual traza una periodización del cine zapatista como manifestación del cine político latinoamericano desde los años 80 hasta la actualidad, y cuya intención es comprender y elaborar las contribuciones hechas por el zapatismo en relación al cine y de esta manera pensar en otro tipo de cine político militante en nuestro continente. Este inicio del trazo genealógico reconstruye la evolución y consolidación del cine zapatista durante los 10 años de clandestinidad del EZLN, desde 1983 a los últimos suspiros de 1993, momentos previos a aquel tan recordado 1 de enero de 1994, día que realizan su presentación pública, tanto con la sociedad civil nacional como internacional, mediante la declaración de guerra y la toma de 7 cabeceras municipales en el estado de Chiapas. ¿Qué pasa con la experiencia cinematográfica en comunidades zapatistas previo al alzamiento de 1994? Lanzo este cuestionamiento, ya que poco o casi nada se ha profundizado sobre la historia del cine en aquel territorio rebelde de las montañas del sureste mexicano, en los años previos a la aparición pública del EZLN. En esa temporalidad encuentro 3 periodos claves a los que denominaré oscuridad, destellos y luz, en referencia directa al hecho proyectivo cinematográfico, los cuales trazan el recorrido desde que el cine se escuchaba, las proyecciones en 16 milímetros de una película vietnamita, los videocassettes de películas rusas y de Bruce Lee, hasta el momento que llegó una cámara VHS a los campamentos insurgentes. Ahora sí, vayamos al grano. Periodo 1, la oscuridad. Ahí les va la historia. Hagamos un flashback. En esta etapa de la historia de oscuridad y sombras del EZLN no habrá imágenes. Haré un breve recorrido a vuelo de pájaro desde que el cine se escuchaba hasta los primeros haces de luz de un proyector en aquellos territorios rebeldes. Mucho se ha mencionado igualmente escrito sobre los orígenes y desarrollos del EZLN previo al alzamiento. Un primer núcleo conformado por 6 insurgentes, una compañera y 5 compañeros, de los cuales eran 3 cuadros indígenas y 3 mestizos, vestidos de color caqui y simulando ser trabajadores de petróleos mexicanos, que iban a la zona a explorar yacimientos y que fundaron el EZLN el día 17 de noviembre de 1983, sin ceremonia ostentosa y sin demasiada parafernalia, en un campamento al que habían bautizado como La Garrapata en las cañadas de Chiapas. Cuentan también que durante los primeros 6 meses de la fundación, ese primer núcleo permaneció circundando la zona y que inicialmente los cuadros indígenas subían y bajaban a diferentes pueblos en búsqueda de vituallas. Estábamos solos, no teníamos a nadie, ni siquiera pueblos. Éramos un grupo de locos, no podría llamarlo de otra forma, que batallaba en la montaña, con el hambre, con las enfermedades y con el frío, narra el subcomandante Marcos. En esta primera etapa de los campamentos, donde el imaginario de guerrilla tradicional latinoamericana es inevitable y en donde hemos armado toda una constelación visual de los momentos nocturnos en la montaña chiapaneca a través de los múltiples relatos que ha realizado Marcos, en esos tiempos de oscuridad, de fogata, de desvelo, de tabaco y de café, el cine se escuchaba, no se veía, y las narraciones de películas eran una constante. Cuentan que existía un compañero que narraba fervorosamente las películas de Bruce Lee, cada simple detalle, cada movimiento, cada golpe, cada patada, cada madrazo, cada uno de los putazos. Imaginemos por favor el pa, el pum, el zácata, el aika y el tra, y no los bam, auk, crunch del fervor de la batimanía. Esta activación verbal de grandes ficciones a manera de éfrasis, donde se reemplaza el movimiento corporal por la narración, impulsa una triple crítica al poder contemporáneo a nivel imaginativo, especulativo y de narración. El rol de transmitir experiencias de narración especulativa, de tiempos que están por venir, así como escenarios imaginativos, conforman un momento de inspiración épica al interior de los y las militantes, entendiendo la imaginación como el poder de abstracción a favor de una lógica alternativa
que redistribuye la constelación de la vida. Esto en palabras de Patricia Reed. Por lo tanto, el cine tenía como sala exclusiva o VIP nuestra imaginación, dice Marcos. Considero que en esta etapa germinal de oscuridad y silencio es imposible aventurarnos a hablar del EZLN sin hablar de las Fuerzas de Liberación Nacional, a las que estuvo sujeta bajo su dirección hasta enero de 1993. Solo me atrevería a dejar en el tintero la idea de que la herencia de las FLN en todo el proceso formativo y sus idearios de lucha por el socialismo son clave para entender en este caso el tipo de cine que veían y que empezaron a realizar a través de los años los compas zapatistas, aunque como veremos más adelante existieron desviaciones usando los términos de la izquierda de esa época en el tipo de cine que se empezó a ver en las comunidades zapatistas. Periodo 2. Destellos. Posteriormente a la fundación del EZLN se da un proceso acelerado de pauperización y a su vez de concientización en donde suceden los primeros contactos con diversos pueblos y comunidades intermediados por los cuadros indígenas que ya formaban parte del EZ. El proceso organizativo se iba amalgamando en las comunidades y pueblos de 1 a 1, de 2 a 2, de 5 en 5. La comunicación con el padre, la madre, los hermanos, las hermanas, las tías, los tíos, los primos, hizo que se difundiera demasiado rápido el planteamiento del EZ. Es a partir de esos años que la presencia del ejército zapatista crece exponencialmente dentro de las comunidades y los pueblos debido a los fuertes lazos familiares y comunitarios de los cuadros indígenas, que en algunos de los casos habían sido formados y entrenados en las ciudades. La organización en poco tiempo contaba con el apoyo de las comunidades indígenas de la zona, comunidades tzetzales, tzotziles, tojolabales y choles principalmente, las cuales se encargaron de encubrir, proteger y ayudar al EZ a lo largo de los años. De a poco pueblos enteros ya formaban parte del EZLN. En este fuerte y vigoroso periodo de vinculación y apoyo de las comunidades y pueblos indígenas al núcleo guerrillero es donde presupongo se da el primer paso en la posesión y utilización de herramientas audiovisuales en territorio zapatista. En este caso un proyector de 16 milímetros junto a una planta de luz de 500 watts, las cuales eran transportadas por dos compañeros de nombre Salvaje y Choco, un burro y un caballo respectivamente. La primera película proyectada fue Punto de Enlace, filme vietnamita cuya copia en 16 milímetros no contenía subtítulos, por lo que los compañeros y compañeras inventaban sus propias películas a partir de la imagen y el sonido ambiente, es decir, prescinden de una lengua que no entienden a la misma velocidad que se escucha o que no alcanzan a leer los subtítulos y con solo las imágenes y los sonidos miran la película que en su imaginación transcurre en la pantalla, dice el subcomandante Marcos. Las películas eran proyectadas sobre sábanas o cualquier tipo de objeto blanco que estuviera en el lugar, una camiseta, unos calzones, lo que fuese. Asimismo, esta película tuvo un amplio recorrido por varios pueblos de la montaña con la ayuda de los entrañables camaradas Salvaje y Choco. Me han narrado que esa película se basaba principalmente en recorridos de campesinos y pescadores vietnamitas en balsas por diversos ríos y que a los compas esas acciones les daba muchísima gracia. Supongo que era algo así como un melodrama revolucionario en el mejor de los casos. Sería interesante indagar sobre el origen de la copia de esta película, si la posesión tendrá que ver con equipamiento y material que llegaba por parte de los cuadros urbanos de la organización mediante la vinculación con centros universitarios y cineclubs, o una posible expropiación de la copia, o de la relación del EZ con organizaciones maoístas que estaban en la zona previamente, ya que algunos de los cuadros indígenas habían formado parte de estos grupos. Dentro de este mismo periodo, un par de años después se da un segundo paso tecnológico en la utilización de medios de reproducción audiovisual. La llegada de una videocasetera Betamax, la cual junto a un televisor y una planta de luz eran envueltos en colchas y transportados en el lomo de una rebelde mula dentro de grandes cajas de cartón. Las primeras películas que llegaron en este formato fue el serial Las Batallas de Moscú. Es evidente la influencia directa del pensamiento de la organización madre que enarbolaba un futuro revolucionario dirigido por los obreros teniendo un ejército popular de masas como un brazo armado del mismo. Galeano menciona que la película vietnamita gustaba más en las comunidades que la película soviética, indudablemente por la vinculación con la noción de ser campesinos y, por qué no, por el elemento de humor y la gracia que causaban. Ciertamente este choque estético, narrativo o ideológico que se daba con las películas iniciales que se proyectaban en territorio zapatista puede entenderse como una anticipación o premonición
a reestructuras venideras al interior de la vinculación del EZLN y las comunidades zapatistas. Una aclaración importante para continuar con este tejido historiográfico es que la tecnología audiovisual en esos años llegaba primero a los campamentos guerrilleros y luego a los pueblos insurgentes. Y es en esa etapa que concluye la preparación selectiva de la montaña, a lo que irónicamente Marcos llama el foco fundido, ya que en ese momento, al encontrar el apoyo de las comunidades enteras, podrían entrar libremente a sus poblados, dando por concluida la fase de implementación del núcleo guerrillero. Empieza a darse un fenómeno de apropiación de las comunidades respecto al EZLN. Llegó un momento en que ellas mismas dijeron que este es nuestro ejército, narra el subcomandante Marcos, por lo que las comunidades y pueblos enteros empezaron a demandar que existiera una fuerza de autodefensa ante posibles ataques tanto del ejército federal como de grupos armados por caciques de la zona. Posteriormente podemos pensar que se produce lo que Marcos llamó una primera derrota frente a los indígenas. Una primera derrota frente a los indígenas, cuando descubrieron que el EZLN no tenía nada que hacer, más que aprender y subordinarse a ellos, iniciando el proceso de indianización del proyecto armado. Ese momento en donde las doctrinas revolucionarias dogmáticas se empezaban a remodelar, o mejor dicho, a desarmar ante las visiones, pedidos o exigencias de las comunidades indígenas. Paralelamente, en esos momentos se empieza a generar dentro del movimiento las primeras controversias respecto al cine que veían. Se empezó a hablar al interior del EZ y de los pueblos de la diferencia entre un cine políticamente correcto, el cual hablaba de manera explícita de procesos revolucionarios, y por otro lado un cine malo, aquel que no reivindicaba la lucha. Galeano ante esto menciona: nos dimos cuenta que no podía ser así, que el cine era un arte que ampliaba nuestra mirada, un esfuerzo por abrir el mundo en nuestra cabeza, hacerlo más grande. Igualmente aclara que las películas que llegaban eran las que se difundían, llevábamos lo que nos mandaban, y es ahí cuando se entendió claramente que el cine no adoctrinaba necesariamente, que el cine constituía algo más que un manual o un panfleto de lucha. Etapa 3. Luz. Ya entrados en el salinismo, el proceso de miseria en Chiapas se acrecentaba ampliamente debido a la ejecución de políticas agrarias neoliberales con la implementación de la reforma al artículo 27 constitucional que diluye la posibilidad de una mejora económica mediante la adquisición de tierra por la vía legal, y dichas reformas privatizadoras legalizaron el despojo de tierras que de por sí ya era una práctica cotidiana de los terratenientes. Entonces las comunidades zapatistas empezaron a plantear que el EZLN, que ya era su ejército, no solo cumplía las funciones de defenderlos de los guardias blancas o de posibles agresiones del ejército o de la policía, sino que enfrentados a esta disyuntiva de morir o pelear, fuera también un instrumento para exigir sus demandas. Ahí perdió la organización político-militar, se perdió la toma de decisiones unilaterales y verticales frente a la toma de decisiones colectivas y horizontales, menciona Marcos. En estos años entramos al tercer acto, esto dentro de la cronología del cine chiapaneco que realizó Noé Pineda y a la que él llama la transferencia tecnológica, el audiovisual como herramienta política y emancipatoria. En su narración oficial, el zapatismo cuenta que en 1992, en vísperas del alzamiento, llega la primera cámara VHS a los campamentos del EZ. Es en ese momento donde empieza a realizar el registro de cómo se preparaban, tanto en lo relativo a entrenamientos militares, como también en lo relativo a ciertas celebraciones. Narran que no existía un dominio contundente de la herramienta audiovisual y que su modus operandi consistía en aplanar récord y stop, sin saber si realizaban documentales o qué género cinematográfico. Marcos en algún momento expresó que siempre imaginó el botón de récord de una cámara de video como un activador del acto de recordar. Durante este periodo se empieza a dar el debate dentro del vínculo EZLN Fuerzas de Liberación Nacional en relación al trabajo abierto de masas por parte del EZ. Una disputa entre poner mayor foco en el acuerdo con diversas organizaciones indígenas y campesinas de masas para ampliar los comités ya existentes o no. La histórica disputa entre el trabajo de masas y de cuadros. La necesidad organizativa de la lucha indígena de ampliar el espectro de lucha abierta para lograr la articulación con otras organizaciones, en contraposición con la visión al interior de las Fuerzas de Liberación Nacional que abogaban por un trabajo selectivo de reclutamiento de cuadros y el desarrollo de organizaciones abiertas
de organizaciones abiertas con la dirección de urbanos. El 12 de octubre de 1992, diversas organizaciones campesino-indígenas, convocadas por el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas, realizaron una protesta en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con más de 10.000 manifestantes en repudio a los 500 años del inicio del genocidio de los pueblos indígenas en nuestro continente y en contra de las reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana referente a la reforma agraria. Durante el recorrido de la protesta fue derribada la estatua del conquistador español Diego de Mazariegos, fundador de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, como un rechazo directo al sistema de dominación colonial en contra de las comunidades indígenas. Entre las organizaciones participantes, que al parecer fue la más numerosa en dicha protesta, se encontraba la ANSIES, Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata, la cual enarbolaba una manta con la potente consigna 500 años de resistencia a la intervención imperialista, unidos por la liberación de América Latina. Con los años se entendió que esta constituía una organización de masas legal y abierta del ZLN y que el mismo Submarcos adjudicó la acción del derribamiento de Mazariegos a estas bases de apoyo del ZLN. No está esclarecido el hecho de que existía material videograbado por parte del zapatismo sobre esta acción, por lo que es fácil caer en suposiciones históricas. Hay diversidad de textos al respecto, algunos basados en presuntas declaraciones de Marcos, así como otros inventados en archivos policíacos que afirman la indudable presencia del SUB ese día registrando la manifestación. En este sentido, es interesante pensar, más allá de la presencia de Marcos o no registrando aquel día, el hecho de la utilización de la herramienta de video por parte del zapatismo, podríamos dilucidar la existencia de una intencionalidad tanto en la memoria histórica del hecho, sabiendo que esa acción de derribamiento que se estaba consumando evidentemente se iba a constituir como un símbolo de resistencia anticolonial contemporánea. Por otra parte, podemos pensar el video zapatista desde una visión estratégico-militar, digo esto ligado a la idea de que muchos han planteado, de la presencia de las comunidades zapatistas en la marcha como un ensayo laboratorio de lo que en algún momento sería la toma de la ciudad de San Cristóbal de las Casas por parte del ZLN. Respecto a todo este material grabado previo al alzamiento del 94, Marcos menciona que no lo tienen en su poder, que durante los eventos conocidos como la traición del 95, donde el gobierno federal atacó territorios zapatistas para hacer efectiva la orden de aprehensión en contra de diversos mandos del ZLN, el gobierno los decomisó. Como también pasó seguramente en el descubrimiento y ataque del campamento zapatista Las Calabazas por parte del Ejército Federal, lo cual se conoce por parte del zapatismo como la Batalla de Corralchen, en mayo de 1993, uno de los primeros combates con el Ejército Federal. En cuanto a los registros en video realizados por el ZLN, tanto de entrenamientos como de celebraciones, o la marcha del 12 de octubre, si es que lo realizaron, podría empezar a pensarlos como los primeros esbozos de lo que llamaría un cine de los compañeros. Y digo cine, ya que si bien no respondían a películas preconcebidas y antecede el registro a la película misma, estaban al servicio de una acción concreta. En estos casos, el entrenamiento militar o la celebración y la conformación de una memoria de lucha del movimiento. Y en algún momento futuro se podrían materializar como proyectos concluidos, como ha ocurrido con infinidad de cine militante que nace como mero registro, sin ninguna noción autoral y posteriormente finaliza en alguna película. La espectatorialidad cinematográfica en el zapatismo. En el emblemático libro La sociedad del espectáculo, Debord plantea que la verdadera catástrofe de la sociedad moderna no era un acontecimiento por venir, sino un tipo de relación con el mundo, es decir, la posición del espectador o la subjetividad espectadora, en donde el espectador no entra en contacto directo con el mundo y el espectáculo lo separa directamente de diversas situaciones concretas que impone la vida. Y es ahí donde el espectador, según Fernández Sabater, en línea evidente con Debord, es incapaz de pensamiento y de acción. Se limita a un juicio exterior, el bien o el mal, a las generalidades y a la espera. Es una figura de aislamiento y de impotencia. Por lo tanto, en relación a la espectatorialidad, me interesa hacer un vínculo o quizá una progresión entre el lugar inicial de espectadores cinematográficos que tuvieron las comunidades zapatistas a su paso al lugar de creación-acción, es decir, la consolidación de lo que me gustaría nombrar como espectatorialidad de acción creativa constructiva, donde no necesariamente me refiero a la realización de películas en un sentido estricto durante este periodo,
sino más bien a la generación de las primeras grabaciones propias del movimiento, así como la activación de lo que podemos llamar hechos cinematográficos. La inicial espectatorialidad cinematográfica en territorio zapatista se convierte en muy poco tiempo y se mantiene hasta la fecha en una especie de bucle interconectado de acto de espectador-creador. Es decir, responde y materializa la pregunta planteada por Fernández Sabater de cómo salir, relacionada al escape de la figura del espectador tradicional. Los y las zapatistas salen de esta posición de espectador como categoría abstracta y no de alguien en concreto cuando empiezan a armar espacios de pensamiento y de creación, así como de acción, ante problemáticas concretas. Y de esta manera, la creación audiovisual se vuelve motor de lucha y ya no simplemente se está frente a una pantalla observando, opinando y a la espera como la tradicional recepción cinematográfica lo manda. Al contrario, la espectatorialidad de acción creativa constructiva se vuelve situación directa de lucha en donde se pone el cuerpo, cosa que históricamente no se hace y se reinventa la experiencia de ver y hacer cine. Como cierre, considero que estas primeras experiencias cinematográficas en territorio zapatista no están basadas en la tradición directa del cine militante latinoamericano, ni tampoco en un registro netamente estratégico militar o propagandístico, como muchas otras experiencias de cine guerrillero latinoamericano. Y en gran medida esta noción antipropagandística del audiovisual tiene que ver con las concepciones de discreción y acumulación de fuerzas en silencio heredados de las fuerzas de liberación nacional. Todavía estoy en proceso de profundizar en las causas de la variabilidad del cine zapatista respecto a otras experiencias de cine militante latinoamericano en los 80s, principalmente las experiencias centroamericanas, que ayudará a entender los motivos de la no inserción en los itinerarios dominantes que conformaban las prácticas del cine latinoamericano en esa época y el papel que el audiovisual desempeñó en la construcción de un imaginario cultural en los zapatistas, que desembocó en experiencias como los centros de comunicación rebelde autónomo zapatista en los años 90 y que en la actualidad lo están llevando a cabo los tercios compas, que posteriormente y en diversas épocas de la vida pública del zapatismo fueron los hacedores del cine hecho por los y las zapatistas. Muchas gracias y si da el tiempo espero podamos ver un pequeño video en relación a esta temática que realicé el año pasado. Gracias.